Bienvenidos, esto es Charla con la Historia. El flagelo del narcotráfico de hoy tiene raíces muy profundas en el país. Paraguay genera marihuana y es un punto logístico importante para el tráfico de cocaína, solo por mencionar dos géneros. Pero nunca se preguntó cuál es el origen de este narcotráfico en el Paraguay. Pues encontrarle una fecha es difícil. A los efectos de que podamos ubicarnos más o menos, tenemos que hablar del año 1961, la Convención Única de Estupefacientes. En ese momento la marihuana se vuelve a nivel global una sustancia prohibida. En el 70 va a tener una resolución aparte que fortalece esta situación. En ese tiempo en el Paraguay gobernaba Alfredo Stroessner y a nivel global el presidente norteamericano Kennedy presentaba su propuesta de Alianza para el Progreso. Bien, pero para discutir sobre la historia del narcotráfico, hoy nos acompaña el profesor Carlos Aníbal Peris. Es sociólogo con varios estudios de posgrado, docente, investigador, autor de varios artículos, incluyendo los inicios del narcotráfico en el Paraguay, 1950 a 1970. Un problema, un concepto, dos historias que contar. También es académico de número de la Academia Paraguaya de la Historia. Profesor Carlos Peris, bienvenido. Un gusto, Julián, estar el día de hoy para debatir, hablar y exponer un poquitito los inicios del narcotráfico en nuestro país, que son bien complejos y por sobre todas las cosas nos vienen a mostrar una historia no por fechas, sino por procesos. Excelente. Es sabido del consumo del opio y del cáñamo desde tiempo antiquísimo en Asia, también en África, y que eso luego migra a Europa y también los Estados Unidos. Pero en lo que respecta al Paraguay es como si fuese algo medio oscuro, medio olvidado, no se sabe bien. ¿Se puede saber más o menos en qué época inicia en nuestro país y cómo llegamos al modelo actual y si habría algún modelo de etapas para lo que es esta historia? Sí. Nosotros particularmente, dentro de las investigaciones que hicimos, especialmente dentro de lo que fue el construir o el averiguar una historia, nosotros encontramos 4 etapas del narcotráfico en el Paraguay. La primera etapa va más o menos desde la década de 1950 hasta finales de los 60, que nosotros le denominamos las plantaciones incipientes de marihuana. Luego está la segunda etapa, que ocurre en sus inicios en paralelo con esa primera. Estamos hablando de la década de 1960 hasta 1990, que es el narcotráfico explicado desde la lógica del estronismo. Nosotros, de hecho, a esa segunda etapa le denominamos la etapa de los jerarcas militares. Luego está la tercera etapa, que son los patrones zonales, que se desarrolla durante toda la década de los 90 hasta el año 2001, cuando Fernandinho Beiramar del Comando Rojo le asesina a João Morel, que era uno de los grandes patrones zonales, y después, a partir del 2001 hasta la actualidad, es que se desarrolla la cuarta etapa en la cual hoy en día estamos, que es la etapa de las empresas del crimen transnacional, donde los principales exponentes son el Comando Rojo y el PCC. Con respecto a esa primera etapa, ¿qué es lo que podemos decir? Con respecto a esa primera etapa, lo que podemos decir es que el cáñamo, vamos a llamar el cáñamo, fue un producto que no es autóctono, digamos, del continente. Fue un producto que se trajo, o mejor dicho, que trajeron los ibéricos, entiéndase, los españoles, los portugueses. Ellos necesitaban del cáñamo como una materia prima, especialmente porque utilizaban en todo lo que era su sistema de sogas para elaborar sus sogas que usaban en sus barcos. Incluso encontramos una cédula real en el cual se insta a todos los dueños de tierra durante la colonia, que planten cáñamo, porque era una materia prima esencial, especialmente para lo que era la producción textil. Luego vienen los procesos emancipatorios, ¿verdad? Eso ocurre en Buenos Aires, un año más tarde ocurre también aquí en Asunción, pero el cáñamo seguía siendo un producto importante.
Incluso encontramos a finales del 1800, encontramos recortes, por ejemplo, de la revista Caras y Caretas, en la que el diario, eh, en el que aparecían las publicidades que a los niños que tenían asma o ronquera se le tenía que dar el de fumar el cáñamo índico. ¿Por qué? Porque también se consideraba un remedio. También a eso, es decir, además de ser un remedio, además de ser una materia prima, el cáñamo también era algo que se utilizaba con fines ritualísticos y más propios eran de los esclavos o de la población esclava que venía de África, que estaba asentada principalmente en todo lo que era la costa brasilera, ¿verdad? Pudimos hallar textos que decían que los esclavos provenientes de África usaban el cáñamo para sus fines ritualísticos y en definitiva ese era el uso que se daba. La pregunta que en este momento nos tenemos que hacer es el por qué una sustancia que era usada con fines ritualísticos, que era usada como materia prima o que era usada como remedio, entra en una onda prohibitiva más o menos a partir de la década de 1930. Y la respuesta a eso encontramos en un estudio que aparece en California, en los Estados Unidos, a principios de la década de 1910, en el cual se asocia al consumo del cáñamo, desde ahora en más le vamos a llamar de la marihuana, ¿verdad?, a la población afroamericana. Y se le asociaba con criminalidad, con delirio y con bohemia. Y después ese mismo discurso de asociar a la marihuana a un tipo de población entra también al Brasil, en el cual también a la población negra esclavizada se le asociaba con las mismas características, con los mismos adjetivos. Y a partir de ese punto empieza una onda prohibitiva en el Brasil. ¿Dónde se encontraba la producción de marihuana en aquella época? En Alagoas, en Recife y en Bahía. Y que era donde estaba la gran concentración de la población negra africana esclavizada en el Brasil. Entonces, cuando empieza esa onda prohibitiva que se coloca en esas tres regiones portuarias, incluso si queremos decir, es que la producción de marihuana empieza a migrar en otras zonas en las cuales no existía tanta atención de la opinión pública. Y es ahí donde llega a Punta Porá. En Punta Porá, durante décadas, funcionó la empresa Mate Laranjeira, que tenía tantos territorios en el Chaco como, en Pedro Juan, como también en Punta Porá. Y a partir de ahí empiezan los primeros cultivos ilegales. Profesor, tenemos que ir a una pausa muy interesante y a la vuelta vamos un poco a profundizar ya ese arribo a lo que sería nuestra frontera. Y para que la gente entienda un poquito, tenemos este mapa respecto a cómo son las drogas hoy territorialmente en el Paraguay. A la vuelta de la pausa estaremos analizándola y estaremos viendo con el profesor Aníbal Peris cómo es que llegamos a esta situación desde sus orígenes. En un ratito, más de charla con la historia. Gracias por seguir acompañándonos. Hoy estamos hablando sobre la historia del narcotráfico en el país. Y un tema clave es entender por dónde está. Para eso vamos a ver el siguiente mapa. Es bien sabido que toda la zona de tanto Amambay como Canindeyú corresponde a zonas de cultivo de marihuana principalmente y que en Asunción suelen llegar versiones más puras como el hashish de la marihuana. Esto obviamente se vende
tanto en el mercado local como en el brasileño. Y por otra parte, desde Bolivia vienen las líneas de distribución de la cocaína que encuentran en el Paraguay un punto propicio para que luego también pueda distribuirse no solamente a nivel local, sino que principalmente a nivel global. En este contexto, hoy estamos conversando con el profesor Aníbal Peris y le consultamos al profesor, que nos estaba hablando concretamente del caso de la marihuana, y mencionó que llega hasta el Brasil esta droga que en un principio, en los tiempos coloniales, no estaba prohibida, incluso que esta se promovía, pero aparentemente en el siglo XX la cosa cambia. Y queremos consultarle, Brasil, Paraguay, ¿qué historia tienen en este asunto? Tienen muchísima historia y por sobre todas las cuestiones, ¿qué es lo que a nosotros nos enseña esa primera etapa? Esa primera etapa a nosotros nos enseña dos cuestiones, que muchas de las veces los discursos prohibitivos tienen detrás de sí un estigma o, si queremos decir, una razón hasta racista de el por qué se establece algo como prohibido. ¿El por qué? Porque ¿a qué se asocia la marihuana y su prohibición tanto en Estados Unidos como posteriormente en el Brasil a partir de la década de 1930? Se le asocia a la población negra, a la población esclavizada, a la población que venía de África, a la afroamericana en términos de los Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, la historia de la marihuana y su prohibición nos viene a mostrar esto, que muchas veces detrás de ciertas prohibiciones hay discursos racistas. Y lo segundo que me parece que es fundamental, la cuestión del narcotráfico no pasa solamente por la represión, no pasa solamente por la criminalidad, no pasa solamente por ciertos sectores de la población que vieron una ventaja de enriquecerse a través de una ilegalidad. ¿El por qué? Porque cuando esas poblaciones de Alagoa, Bahía y Recife tuvieron que cambiar la producción de la marihuana, ¿dónde se fueron? Se fueron a una zona extremadamente pobre que era Punta Porá, Pedro Juan, en donde estaba la empresa Mate Laranjeira, que prácticamente ya estaba quebrada. Y nosotros ahí, Julián, encontramos una noticia del diario do Paraná, que es un diario fronterizo que estaba en esa zona, que decía: campesinos sustituyen el mate por la marihuana para sobrevivir. Y ahí va el segundo mensaje importante. Siempre existe una razón social, es decir, esa primera etapa del narcotráfico en el Paraguay, que son las plantaciones incipientes, desde 1940, tomando los antecedentes, hasta finales de los 60, ¿cómo se explica? Se explica por una razón de problema social, una población que deja de tener los medios dentro de lo lícito para producir y que ahora tiene que meterse en lo ilícito, que en este caso vendría a ser el cultivo de la marihuana. Profesor, hay una consulta que quiero hacerle. Menciona en su investigación justamente el tema de la producción de yerba mate como un elemento, ¿verdad?, que colabora, ¿verdad?, en lo que va a ser esta historia. ¿Qué tiene que ver la producción de hierba en este asunto? Sí, colabora, significa o representa justamente la decadencia de ese producto. ¿El por qué? Porque ¿qué producía Mate Laranjeira? Mate Laranjeira principalmente estaba evocada, era una empresa transnacional que estaba evocada a la producción de yerba mate. Cuando la yerba mate cae, cuando deja de ser exportada como una materia prima de alto valor, es que esa empresa empieza su declive. Al empezar el declive es que esa gran mano de obra campesina que se dedicaba al producto de mate en esa zona, tanto en Pedro Juan como también en Punta Porá, es que se queda sin alternativas. Y es ahí cuando venía un producto que necesitaba ser cultivado en otra zona en la cual no estaba en el foco de la opinión pública y encuentra su terreno propicio en esa zona. ¿Qué es el terreno propicio? Una población sin recursos, una población abandonada y una población que necesitaba cultivar algo dentro de lo que sabía
y es ahí donde empiezan las plantaciones incipientes. ¿Cuál entonces es la relación de la yerba mate con las plantaciones incipientes? Es el declive de un producto lícito que deja de ser producido y es reemplazado por un producto ilícito, que en este caso vendría a ser la marihuana. Entonces quiere decir que esta situación se benefició muchísimo de las condiciones socioeconómicas de la población para que pueda tener realmente una situación ideal para que la marihuana se instale. Totalmente. Sí hay algo que nos enseñó la literatura con respecto a lo que es eh, cuando el narcotráfico se asienta como un producto de alternativa de progreso dentro de una comunidad, cuando esa comunidad primero está abandonada, que de hecho era la situación histórica en aquella época de esa región, y lo segundo, cuando se quedan sin alternativas dentro de los productos lícitos. Y es ahí cuando entra un producto ilícito como era la marihuana. Totalmente. Entiendo. Una consulta al margen, ¿verdad? Estamos hablando que hay entonces una necesidad que viene desde el Brasil y obviamente eso implicaría la llegada de muchos brasileños, sin estigmatizar al colono brasileño que hoy trabaja la tierra. ¿Podría ser que de alguna forma la migración de esos primeros colonos también es un fenómeno que inicia con esto y luego cuando se prohíbe, muchos de ellos pasan digamos, cosechar, cultivar cosas que son lícitas y se vuelve más oscuro la producción de marihuana? Sí y no. El por qué sí, porque por ejemplo, en las entrevistas que nosotros le pudimos hacer a los habitantes históricos de Pedro Juan, ellos qué es lo que a nosotros nos decían. Nosotros nos decían, los primeros cultivos de marihuana eran de brasileros que vinieron acá e incluso nos enseñaron una nueva forma de pastura. El por qué la pastura es importante. La pastura es importante porque justamente viene a regenerar la tierra entre ciclos de plantación y de cosecha. Eh, las noticias que nosotros encontramos eran las siguientes, que para finales de la década de 1950, el que ya controlaba toda esa producción de marihuana, tanto en Punta Porá como en Pedro Juan, era João Morel. ¿Quién es João Morel? Ese personaje que hablamos en el primer bloque, que Fernandinho Beiramar le mata en el 2001 por una cuestión que él cree que João Morel le traiciona. Pero eso ya es otra cuestión. Particularmente en este caso, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que tanto Pedro Juan como Punta Porá ya se convierte a finales de los 50 en un hub de producción de narcotráfico, en un centro de plantación de marihuana, y ya estuvo controlado desde los 50 por João Morel. Es decir, hasta el nombre incluso de ese primer patrón dentro de esa etapa ya pudimos encontrar. Y eso que siempre se menciona que realmente todo lo que tiene que ver con el narcotráfico comienza después, en los 60, 70. Todos estos datos que usted pudo recabar desmitifica un poco esa historia original, vamos a decir, de los orígenes del narcotráfico en el país, ¿no? Mira, incluso, Julián, te digo desde otra perspectiva. Dentro de la opinión pública del Paraguay, se tiene que los inicios del narcotráfico se dieron a finales de la década de 1960 y comienzos de los 70, y más precisamente ¿con quién? Con un personaje que se llamaba Auguste Ricard, el francés que traficaba heroína, teniéndole al Paraguay como su centro de operaciones, ¿verdad? Con la ayuda o con la complicidad de los jerarcas militares de aquella época. Estas investigaciones que estamos pudiendo hacer, ¿qué es lo que nos muestra? Que esa etapa que podríamos decir el estronismo y el narcotráfico es una segunda etapa. ¿Por qué? Porque la primera etapa justamente son las plantaciones incipientes de marihuana que viene de la onda prohibitiva del Brasil. Ahora, si nos colocamos dentro de lo que es la segunda etapa, que vendría a ser el estronismo y el narcotráfico, incluso la presencia de Ricard es una segunda subfase dentro de lo que es una
dentro de lo que es la producción del narcotráfico en el estronismo, porque antes de Ricord ya habían otros jerarcas militares que las noticias de la época ya nos indican como los que empezaron más precisamente con el tráfico de cocaína. Y acá nos tenemos que colocar a finales de los 50 y comienzos de los 60. Y aparecen tres nombres fundamentales, Julián. El primero es José María Argaña. ¿Quién era José María Argaña? José María Argaña era el edecán de Stroessner, el jefe del gabinete militar de Stroessner. Acá también hay que hablar de Patricio Colmán y hay que hablar de Patrick Contic, ¿verdad? Que incluso dentro del estronismo ya fueron los tres primeros que se dedicaban al narcotráfico y más precisamente a mover cocaína de Bolivia a el Brasil. ¿Qué es lo que pasa allá más o menos en el año 1965? Y fíjate algo importante, nunca doy una fecha exacta. ¿Por qué no doy una fecha exacta? Porque para entender la historia del narcotráfico nos tenemos que mover por procesos sociales. Entonces los procesos sociales no se desarrollan en una etapa, sino que se desarrollan dentro de un periodo. Estamos hablando que después del asesinato del Cine Splendid, Patrick Contic entra en desgracia, Patricio Colmán es asesinado por Agapito Valiente a principios de los 60 y José María Argaña muere en un accidente aéreo en el año 1964. Muertos estos tres personajes, es ahí donde ya aparece el segundo grupo dentro del estronismo. ¿Quién era ese segundo grupo? Bueno, ese segundo grupo ya era Andrés Rodríguez. Y junto con Andrés Rodríguez es que se crea el campo propicio para que venga Ricord. Y triangulan desde Asia, Paraguay, Estados Unidos el tráfico de cocaína, más o menos hasta el año 1971, que es cuando él es apresado. Él es extraditado en el año 1972 y a partir de ese tiempo aparece una tercera subfase dentro del estronismo. Es decir, incluso dentro del estronismo, Ricord no es el inicio, Ricord es el punto medio. ¿Por qué? Porque antes ya estaban José María Argaña, ya estaba Patrick Contic, ya estaba Patricio Colmán, luego viene la etapa de Rodríguez y de Ricord, y luego viene la última etapa dentro del estronismo, la última subfase, para hablar de una forma organizativa mejor, que es la alianza que hacen los jerarcas militares con los patrones zonales. Y ahí esos patrones zonales son los que después, caída la dictadura, pasan a la primera línea, iniciándose la tercera etapa del narcotráfico en el Paraguay. Profesor, se me hace que usted ya nos estuvo adelantando un poquito lo que está investigando para esta línea de investigación en la segunda fase, que todavía creo que tengo entendido no tiene publicación, y le agradecemos por eso. También agradecerle al público que nos está acompañando estos charlas con la historia, 30 minutitos cada fin de semana, a los efectos de poder hablar sobre aquellos elementos que uno no maneja mucho de la historia. Profesor Peris, agradecerle por su tiempo y bueno, queremos seguir apelando a usted para avanzar en cómo, digamos, este narcotráfico fue permeando y en esos detalles que seguro va a continuar encontrando. Un gusto, Julián. A las órdenes y un fuerte saludo a todos. Muchísimas gracias. Bien, gracias a usted también por habernos acompañado. Nos vemos en 7 días en este su espacio de historia, Charla con la Historia. Hasta la próxima.